Interrupción, congresista Schaeffer. Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez Quesquén. Efectivamente, esta resolución de la Corte Suprema de Justicia de la República sale un 13 de julio del 2018 sobre el impedimento de salida. En ese entonces, el fiscal de la Nación era Pablo Sánchez. Exactamente. Y quiero decirles algo, hoy ha salido en los más buscados del Ministerio del Interior una foto desactualizada del señor Chávarri. Como pueden ver ustedes, él hoy día tiene otra imagen. Entonces, deberíamos tener un poquito más de cuidado y solicitar una foto actualizada para poder lograr la captura del señor Chávarri. Gracias, congresista Velázquez Quesquén. Termine, congresista Velázquez. Presidente, para terminar, quisiera decir categóricamente que me parece muy bien, me parece humano y responsable que el gobierno haya asumido su responsabilidad política. Segundo, es que el Congreso no tiene nada que ver en que no se haya cumplido con este mandato judicial de impedimento de salida del país, que desde el 13 de julio era de entera responsabilidad constitucional del Poder Ejecutivo, específicamente el Presidente de la República. Que quede muy en claro eso, presidente. El resto solamente pueden ser ejercicios de reflexión para tratar de ocultar una responsabilidad. Aquí estamos ante una negligencia o ante una complicidad. Los recientes hechos casi parecidos de los últimos años, como el caso del señor Martín Belaúnde, siempre la experiencia muestra que son gente del Poder Ejecutivo los que dan estas facilidades, entre comillas, para permitir que algunos peruanos puedan eludir la acción de la justicia. De tal manera, presidente, que quería hacer esa reflexión categórica. La Constitución establece que quien hace cumplir las sentencias es el presidente de la República. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Meléndez. Pide interrupción el congresista Mantilla. Presidente, está pidiendo interrupción el congresista Mantilla. Interrupción, congresista Mantilla. Rápido nomás, señor presidente. Para no confundir a la población, quiero dejar bien en claro que el Poder Judicial emitió el oficio número AB07-2018 del 13 de julio dirigido al jefe de la Policía Nacional para que cumpla la resolución de impedimento de salida. O sea, no es cierto de que eso tenía que ejecutar el fiscal de la Nación, porque el único competente para oficiar es el Poder Judicial, y es por eso que la Corte Suprema, que hace juzgado preparatorio, ofició a la Policía Nacional para que cumplan esta disposición. Muchas gracias. Gracias, congresista Meléndez. Continúe, congresista Meléndez. Gracias, presidente. Presidente, han pasado 92 días exactamente, presidente, desde que entró la denuncia constitucional al ex juez supremo Inostroza hasta que salió la resolución aprobada por ese Congreso de la República. En ese lapso de tiempo, presidente, hemos visto debates en la subcomisión de acusaciones constitucionales y también en la comisión permanente. 18 congresistas de la República, presidente, han votado para no denunciar al ex juez Inostroza. Y hoy día, presidente, con mucha sorpresa, muchos de esos parlamentarios, inclusive algunos se han escapado de sus comisiones, presidente, para no votar, hoy día lloriquean y se rasgan las vestiduras por la fuga de este juez corrupto Inostroza. Hemos visto, presidente, cómo en la comisión permanente, abogados pagados por este Congreso de la República le han defendido gratuitamente al juez Inostroza. Gratuitamente, presidente, le han defendido. Eso demuestra claramente los vínculos que existen también desde este Congreso de la República
con el sistema de justicia del Perú, presidente. Algunos parlamentarios, inclusive, querían desbaratar el informe Pacori diciendo y preguntando cuáles eran los roles que cumplían los miembros de la organización criminal, como si esto, presidente, fuera un club, como si esto fuera una empresa o una federación en la cual uno se puede determinar quién es el presidente, quién es el secretario, quién es el tesorero. Una organización criminal, presidente, se maneja con claves. Una organización criminal usaba los términos como el pájaro, como los libros, como los verdes, como la fuerza número 1, la señora K. Así se mueve una organización criminal, presidente. Y por lo tanto, desde la comisión permanente se ha visto una obstaculización de llegar a la verdad. Sin embargo, presidente, después de la denuncia que hace el congresista Pacori, después de 12 días, nos hemos dado cuenta que este juez no se encontraba en el Perú. Y ahí el Ejecutivo asumió su responsabilidad política, señor presidente, porque se ha pedido la renuncia del ministro del Interior y el presidente aceptó esa renuncia y con lo cual el costo político ha asumido el gobierno, presidente, porque este juez que se ha escapado justo el día que ha habido una elección regional y municipal, aprovechándose que los militares y los policías se encuentran movilizados por todo el país. Sin embargo, presidente, en el Congreso de la República, en lugar de asumir un costo político, hemos preferido despedir a los funcionarios sin antes haber realizado una investigación para llegar a la verdad, si son ellos los responsables o si es que ha habido una orden superior, señor presidente. Finalmente, presidente, yo quiero lanzar una pregunta. ¿A quién le conviene la fuga del juez Inostroza? ¿A quién le conviene, señor presidente? ¿Acaso no les conviene al señor Walter Ríos? ¿Acaso no les conviene a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que por cierto tampoco no sabemos si se habrán fugado? ¿Acaso no les conviene, señor presidente, a algunos parlamentarios como el congresista Mulder, que se le vea escuchar hablando con el juez Inostroza y con el financista de los cuellos blancos del puerto, que es el señor Mendoza? ¿Acaso no hemos escuchado al congresista Becerril hablando con el señor Camayo? Entonces, ¿a quién le conviene la fuga del señor Inostroza? ¿Acaso le conviene al Ejecutivo? ¿Acaso le conviene al ministro de Justicia? Le conviene, presidente, a todos aquellos que han estado acostumbrados a manipular la justicia a su antojo durante años, y cuando uno se les dice la verdad no les agrada. Esa es la verdad, presidente. Señor presidente, necesitamos llegar a la verdad. El país necesita conocer la verdad, y lo hemos dicho en varios medios de comunicación. Necesitamos conocer cómo operaba esta red criminal, presidente, y necesitamos también conocer quién es la fuerza número 1 y quién es la señora K, presidente. Muchísimas gracias. Por alusión, congresista Héctor Becerril. Gracias, presidente. Yo quiero preguntarle al congresista Meléndez que me diga en estos momentos cuál es el diálogo que ha escuchado que yo habría conversado con el señor Camayo. Que me lo diga, por favor. Congresista Meléndez. A mí no me doblan las piernas, señora, porque no tengo rabo de paja. A ver, congresista, por favor, a través de la presidencia. Congresista Becerril, lamentablemente, tu bancada ha impedido llegar a la verdad, porque la denuncia constitucional, Congresista, la denuncia constitucional que se iba a hacer al señor Becerril quedó archivado. Así se maneja este Congreso, presidente, con total impunidad. El señor Becerril no va a negar que ha hablado con el señor Inostroza y han quedado en reunirse conjuntamente con el señor Camayo,
Eso es lo que hemos querido saber, llegar a la verdad. Y lamentablemente, su bancada, como le ha protegido, nunca vamos a poder llegar a la verdad, señor presidente. Gracias. Congresista Héctor Becerril. Ha quedado grabado que el señor Meléndez ha manifestado que yo he tenido un diálogo con el señor Camayo y ahora no puede probarlo. Esto yo lo voy a denunciar en ética, porque usted está faltando a la verdad, señor. No mienta, señor. No mienta, señor. No mienta. A ver. Congresista Velázquez. Presidente, yo lamento que ante el primer ministro, el ministro de Justicia, que diga que son parlamentarios, pero demos este espectáculo de que ataquemos colegas parlamentarios y no los actos de los colegas parlamentarios. Aquí ha habido una cobarde agresión a un colega parlamentario, presidente, que no lo puedo comparar con quien le ha hecho esta imputación, porque mi compañero Mauricio Mulder tiene una trayectoria partidaria y de honorabilidad que cualquier viso de querer perforarla no es más que de alguien que quiere hacer una imagen a costa del honor y de la reputación de un compañero de mi partido como Mauricio Mulder. Cualquier cosa se le puede decir a Mauricio, pero él es un hombre honesto, de una comprobada trayectoria partidaria. No es Mauricio Mulder un topo, no es un tránsfuga, es un hombre de partido, de comprobados valores democráticos. Por eso, presidente, me llama la atención de que hoy día se tenga que acceder a este tipo de cobardes agresiones, que quiero levantar, presidente, como vocero de mi partido, como militante de mi partido. Bien, estamos continuando con el debate. Pero le anotamos a la lista de oradores. Porque no ha sido aludido usted. No ha sido aludido. Continuamos con el debate. Tiene la palabra el congresista Galván. Gracias, presidente. Me pide una interrupción de 1 minuto, presidente. Tiene la interrupción, congresista Arce. Gracias, congresista Galván. Presidente, acá hemos sido testigos cómo se ha pretendido blindar en un primer momento al señor Inostroza, con la fuerza de los votos mayoritarios que tiene el fujimorismo. Después se ha blindado a los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Después se ha blindado al congresista Becerril. Y él reclama, inclusive que va a denunciar ahora en ética, cuando el foro donde debió haberse debatido era acá en el Pleno, su caso. ¿Han permitido ustedes lo del fujimorismo? ¿Qué es lo que han hecho finalmente? Simplemente aprovecharse de su mayoría para justamente exponer cuál es el relacionamiento que tenía el congresista Becerril con los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuál era su pretensión de querer direccionar el nombramiento de un presidente de una institución que nombra jueces y fiscales? Y de la misma manera se ha pretendido blindar al fiscal de la Nación, Chávarri. Y hemos pedido, presidente, y usted es testigo, que fundamenten las razones por las que estaban rechazando los informes. Disculpe, congresista Galván, hay una alusión. Congresista Becerril. Bien. Gracias, presidente. Lo que ocurre acá es que, claro, ha habido una investigación y yo me he sometido a la investigación en la subcomisión de acusaciones que ha llegado a la comisión permanente. Y claro, hablan de blindaje cuando no les salen las cosas como lo han planificado. O sea, cuando quieren que un congresista sea sancionado y finalmente no es sancionado porque no hay pruebas, entonces hay blindaje. Esa es la costumbre, presidente,
que han cogido un grupo de parlamentarios. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen acá porque ya hay una predisposición de desacreditar al Congreso. Justamente por eso todo les parece mal y todo critican al Congreso, porque obviamente quieren refundar supuestamente la Constitución, quieren una nueva Constitución hecha a su medida, quieren tirar... Termine. Entonces, presidente, acá, como repito, no hay blindaje. Alusión. Lo que acá ha habido es la razón que se ha impuesto sobre el odio y las venganzas. Y en todo caso, presidente, hay congresistas que se dan, pues, digamos, de muy níveos, muy transparentes, sin embargo, ni siquiera quieren reconocer sus firmas en pagarés que deben, que honre su deuda, presidente. Gracias. Adelante, congresista Galván. Gracias, presidente. Colegas congresistas, nuestro país el día de hoy amaneció muy desconcertado, con mucha preocupación, presidente. Yo llamo a la gobernabilidad, presidente, a la reflexión, al análisis. Nosotros, quienes estamos sentados en nuestro curul, representamos al Congreso de la República. En nuestra semana de representación, cuando viajamos a nuestras provincias o nuestros lugares donde nos han elegido, llevamos el nombre del Congreso de la República. Pero sin embargo, presidente, en estos últimos meses, en estos años que estamos como parlamentario, todo es ataque, todo es difamación, todo prácticamente es una guerra interna aquí en el Congreso de la República, por buscar arraigos personales, arraigos políticos. Es muy lamentable, cierto, para todos los peruanos, la fuga de un ex magistrado, Inostroza, pero también es meritorio de reconocer cuando asumen responsabilidades cada uno de nuestras instituciones y funcionarios. Así como el día de ayer, valientemente el ex ministro del Interior agarró y dijo: pongo a disposición mi cargo y renuncio, porque efectivamente se daba cuenta que su institución había incurrido a una institución, no el ministro, sino su institución, la Oficina de Migraciones. Efectivamente, el Congreso también asumió su responsabilidad, inmediatamente hizo la remoción de funcionarios aquí del Congreso de la República. Entonces, significa de que busquemos la verdad, como alguien dijo, para que efectivamente los peruanos no nos echen la culpa al Congreso. En una encuesta el día de hoy, presidente, más del 45% de peruanos piensan que el culpable para la fuga de Inostroza es el Congreso de la República. ¿Por qué piensan así? Porque justamente nosotros mismos, quienes somos parte del Congreso, lo dicen así. Nosotros mismos nos acuchillamos, señor presidente. Es por ello que a la verdad, como parlamentario, me siento decepcionado de lo que efectivamente pasa en este Congreso. El protagonismo político y mediático tiene pata corta, presidente. Las promesas cansan al pueblo peruano. Le decimos a los agricultores que vamos a solucionar sus problemas en una semana, en 15 días. A los maestros que el día de ayer estuvieron en Arequipa, en 20, 30 días. A los demás funcionarios o trabajadores a nivel nacional, eso va a cansar, presidente. Por eso yo llamo a mis hermanos congresistas que defendamos la institucionalidad de este Congreso. No nos ataquemos entre nosotros mismos para de esa manera defender a la institución y decir que el Congreso está limpio, el Congreso está bien y los demás son culpables. No. Hagamos una mea culpa, sí. Si hay responsabilidades, que lo asuman como tal. Pero es el momento de la concertación, presidente. Luchemos juntos por desterrar la pobreza, atender a nuestros hermanos del norte que hasta ahora todavía no solucionan el problema, a los hermanos agricultores de la costa y la sierra y la selva. Por eso, luchemos contra la corrupción, presidente, pero de una forma real y verídica. No cambiemos de lenguaje. Hoy decimos una cosa y mañana decimos otra cosa.
Por ello, señor presidente, simple y llanamente quisiera pues pedir a la reflexión. Saludo. El día de hoy el Premier en su mensaje ha sido muy claro, muy concertador. Creo de que así se podría trabajar, pero en una entrevista en los medios de comunicación es diferente. Por ello, saludo al Premier, saludo al Ministro de Justicia. Busquemos la concertación, transmitan a nuestro Presidente de la República, a los ministros, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, que tengan su autonomía, que cumplan con sus atribuciones y sus funciones y sus facultades. Pero si vamos a interponer el camino, el trabajo que están haciendo cada uno de ellos, lamentablemente los peruanos se van a decepcionar de nosotros, presidente, y eso es lo que no queremos como políticos. Busquemos la gobernabilidad que tanto necesita nuestro pueblo. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra. Congresista Rosa Bartra. Gracias, presidente. El congresista Carlos Domínguez me solicita las 2 interrupciones, si usted lo permite, presidente. Tiene las 2 interrupciones el congresista Carlos Domínguez. Gracias, presidente. Saludar la presencia del Premier y del señor ministro. Presidente, el día de hoy hemos escuchado a un Premier diciendo que no queremos confrontaciones. Y de verdad que para nosotros es un doble discurso. Porque acá al Pleno escuchamos pues a un ministro, a un Premier totalmente diferente a lo que sean los medios de comunicación. Entonces, queremos sinceridad. Tenemos un presidente que en el transcurso del día trata de eludir responsabilidades diciendo pues que ciertamente se ha blindado al sujeto señor Inostroza, porque dejaron de actuar hace varias semanas con el hecho de la comisión permanente. Y quiero dejar algo claro, porque acá los comentarios que dicen algunos colegas, como la parte que responsabiliza a la comisión permanente, ese cuento es un refrito ya estamos cansados de ese refrito, porque acá hay que ser sinceros. Aquí este Congreso, la comisión permanente, se le inhabilitó al señor Inostroza. Se le dio los 3 delitos que habían sido imputados. Si bien no calzaba la organización criminal, se decidió en el Pleno. Ya dejemos de falsedades. El Perú quiere sinceridad. Basta de eso. Nosotros acá somos conscientes. Y por eso mismo, el colega que fue ponente admitió los pedidos que solicitó mi colega Vilcatoma, y por eso este Pleno aprobó organización criminal. Basta, señores, de seguir generando conflicto. Y también decimos basta a esa prensa que lo único que busca es dividir tanto al Ejecutivo al Congreso. Queremos que este país salga adelante, trabajemos unidos, con sinceridad. Muchas gracias. Continúe, congresista Rosa Bartra. Gracias, presidente, y por su intermedio mi saludo al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Justicia, colegas parlamentarios que nos acompañan ya esta casi noche. Presidente, yo creo que en el país sabemos muchas personas que nos preguntamos cuántos discursos tienen nuestros invitados que nos acompañan en esta oportunidad. Vemos y escuchamos al presidente del Consejo de Ministros dar un mensaje aquí, otro mensaje cuando está en Palacio de Gobierno, otro mensaje cuando está frente a las cámaras. Ahora ha vuelto nuevamente con el diálogo concertador, pidiendo que se trabaje en equipo. Nos gustaría saber, presidente, qué va a decir saliendo y qué va a decir mañana, porque desgraciadamente la inconstancia y la falta de coherencia ha sido la característica y el común denominador de los actos de quienes nos gobiernan. Y eso, presidente, es lamentable. O lo podíamos decir chilabeando, ¿no? Como dijo el presidente Vizcarra cuando se desdijo de su apoyo a las reformas que él mismo había impulsado. Es lamentable. Ojalá y empecemos una nueva ruta y la coherencia sea parte de lo que los peruanos esperan de quienes detentamos algo de poder para hacer algo por ellos, pero algo en positivo. Y que haya, esperamos de aquí en adelante, el mismo discurso en el Congreso, ante las cámaras y ante el pueblo.
Ese pueblo nos reclama eso. Es necesario, presidente, hacer algunas precisiones. Mediante disposición fiscal 01-2018 se abrieron las diligencias preliminares el 12 de julio del 2018 por cohecho a cargo del fiscal supremo Pablo Sánchez al señor César Inostroza Pariachi. Conforme al artículo 12 y 1 del Código Procesal Penal y las leyes 27379 y la ley 27399, contra Inostroza podían solicitarse hasta 9 medidas: detención preliminar, impedimento de salida, incomunicación y otras 6 más. Entonces, presidente, haciendo un análisis, el Congreso, ¿qué hizo? Autorizó, como muy bien lo ha descrito, y le agradezco por la precisión, colega Carlos Domínguez, porque acá se dicen muchas mentiras para poder justificar. El Congreso hizo su trabajo, autorizó el procesamiento de una alta autoridad, pero el Congreso, presidente, y se tiene que decir con claridad, no tiene injerencia directa con la restricción de la libertad. Pensar que el Congreso pudo haber hecho algo con respecto a la restricción de la libertad es seguir mintiendo. El fiscal a cargo del caso desde agosto, por cierto, es bueno repetir una vez más, el fiscal Pablo Sánchez podía pedir las medidas que acabamos de describir, así como pidió impedimento de salida, también pudo pedir prisión preliminar. Y efectivamente el fiscal Pablo Sánchez, colegas, pidió prisión preliminar, claro. ¿Pero saben cuándo lo hizo? Cuando Inostroza Pariachi ya estaba en España, ya estaba en Europa. Qué lindo, ¿no? Ayer, a las 6 de la tarde, casi a las 7 de la noche, pidió prisión preliminar. ¿Pudo haberlo hecho antes? Claro que sí. ¿Lo hizo? Claro que no. Finalmente, presidente, con las precisiones que es necesario hacer, ¿sobre qué estamos debatiendo esta noche? Porque de pronto pareciera que estamos nuevamente discutiendo las causas que ya han sido sancionadas por este Parlamento con destitución, inhabilitación, denuncia por varios delitos. Esta noche estamos debatiendo la fuga de un presunto criminal. Y este hecho, la fuga de un presunto criminal, es responsabilidad absoluta del Poder Ejecutivo. Y por lo tanto, el vocero principal del Poder Ejecutivo se encuentra acá con nosotros. Y estoy segura que no va a seguir, como muy bien lo ha dicho, ante los medios de comunicación, lavándose las manos. Hay una responsabilidad exclusiva. ¿De quién? Del Ministerio del Interior, porque a ellos les corresponde estar al tanto de movimientos y eventualmente impedir toda acción dirigida a eludir la acción de la justicia. Por cierto, no se trataba de cualquier personaje, se trataba de un personaje que ha sido reiterativamente calificado por quienes ahora pretenden trasladar responsabilidad como jefe de una organización criminal. La Dirección General de Inteligencia, presidente del Ministerio del Interior, tiene 3.000 efectivos. No tiene uno, no tiene dos, tiene 3.000. La DIVIAC, esa DIVIAC que escuchó diligentemente todas las conversaciones y que hizo todos los seguimientos, ¿dónde estuvo después que el Congreso determinó las responsabilidades del ex juez Inostroza Pariachi? ¿Dejó de escuchar? ¿Dejó de seguir? Todos esos efectivos tan diligentes para escuchar conversaciones, de pronto ya no se enteraron de nada. El señor llegó a Migraciones y ahora, presidente, nos hemos enterado que en Migraciones, supuestamente, de acuerdo al informe que ha sacado Migraciones hace apenas unos minutos, salió simulando identidad. Qué lindo, otra vez el Poder Ejecutivo en pleno demostrando ineficiencia. Pero claro, la culpa es del Congreso. Y tenemos que seguir dando con frases clichés para que el pueblo crea las mentiras que acá se cuentan. Pero claro, sigamos culpando al Congreso. ¿Y sabe por qué, presidente, hay que seguir culpando al Congreso? Porque eso da puntos, pues. Porque eso mejora en las encuestas, pues. Y hay que seguir trabajando para las encuestas. Hay que seguir trabajando para sumar puntos. Y hay que seguir trabajando para eludir responsabilidad. Porque sus puntos, presidente, en las encuestas son inversamente proporcionales a la anemia. Más encuestas, más puntos, más anemia. Más puntos en las encuestas, menos eficiencia en la reconstrucción. Si realmente quieren trabajar contra la corrupción, que miren cómo está su presupuesto. Hoy día hemos escuchado al presidente Vizcarra en un foro de la OSD
Y con satisfacción, presidente, hemos visto que por fin se acordó que el huracán Lavajato pasó por nuestro país. Tibiamente, pero por fin lo mencionó. Por fin dice, pero ¿sabe qué dice, presidente? Dice que atacó a los gobiernos subnacionales. Por Dios, ¿no se ha dado cuenta hasta ahora que sus socios, sus ex socios, Toledo, Humala, han sido responsables no de gobiernos subnacionales, sino del gobierno nacional? Pero hay cosas delicadas, presidente, y le rogaría... Minuto adicional. Gracias, presidente. El año pasado, presidente, solo para la carretera interoceánica pusieron de presupuesto 800 millones. Y ahora, para obras que están totalmente manchadas por corrupción, tenemos un presupuesto que alcanza los 623 millones de soles. ¿Así se lucha contra la corrupción? ¿Así son eficientes? Voy a poner un solo ejemplo, presidente. Para la línea 2 del metro, una obra esperada por los ciudadanos porque se pierde mucho dinero en las demoras que hay en el traslado, se presupuestó 2.757 millones de soles para el 2018. El MEF lo redujo a 776. Y de eso reducido, presidente, no han gastado ni la mitad. Pero del presupuesto inicial calculado, solo han gastado 14%. El defensor del pueblo acaba de estar en Trujillo y ha dicho, presidente, que la reconstrucción en Trujillo a ese paso va a terminar dentro de 20 años. Presidente, dejémonos de enfrentamientos, dejémonos de quitar cuerpo, asumamos responsabilidad y trabajemos por... Para que culmine con la cita. Eso es lo que estamos esperando los peruanos, presidente. Que se deje de mentir, que se deje de insultar, que se deje de inventar. Seamos eficientes, no busquemos puntos en las encuestas. El Perú no puede esperar más en este clima de confrontación. No puede soportar más mentiras y no puede soportar intromisión cuando debe haber independencia de poderes, presidente. Muchas gracias.